Capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Como decía Lucas Jonathan, mira, uy, está mi nombre en la Biblia, mire. Encontró su nombre ahí. Ok, está la palabra de Dios, vamos a leerla. Lucas capítulo 15, verso 11. Dice la palabra del Señor, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y he aquí yo padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra trae luz, entendimiento a nuestra vida. Señor, oramos que tú en esa mañana nos hables a través de tu Espíritu Santo, nos enseñes, nos ayudes a entender lo que tu palabra nos dice aquí, Señor, que podamos nosotros entenderla, que nosotros podamos ser sensibles a tu voz, sensibles, Señor, a lo que tú estás hablando a nuestro corazón en esta mañana, en este día, Señor. Queremos disponer nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo delante de ti, Señor, y yo me dispongo también que tú uses todo mi ser, Señor. Es tuyo, Señor. Pido que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre en esta mañana y nos traiga esa palabra, Dios, que va a llegar a nuestro corazón para darnos luz y entendimiento. Dios, te damos gracias, Señor, y pedimos que tú bendigas una vez más tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, pues yo creo que este pasaje del Hijo Pródigo es un pasaje que constituye realmente una obra literaria en cualquier idioma, ¿sí? Sea español, sea inglés, en cualquier idioma, en chino, en coreano, tiene un mensaje precioso para nosotros. Y creo que es mejor que cualquier otra de las cosas que podemos nosotros tomar, ¿no? Tal vez uno puede estudiar libros de moral, libros de ética, pero realmente cuando nosotros tenemos ese contacto con la palabra de Dios, con esta porción de la Escritura que habla sobre el Hijo Pródigo, realmente nosotros somos reivindicados, ¿sí? Y aquí Dios está mostrando en esa parábola cómo el pecador que está perdido por su pecado y se ha alejado de Dios, cómo Dios lo ama y está buscando, con amor eterno lo está buscando para que vuelva a estar en esa relación de amistad y de relación con Él, ¿no? Y también revela que Dios quiere restaurar al hombre pecador. Ese es el deseo y ese es el mensaje más importante que tiene esta porción que hemos leído en el día de hoy. Y vamos a mirar algunos aspectos. Por ejemplo, hay algunos cuadros que son importantes. El cuadro del pecador que se aleja de Dios. Muchas veces en la parte hay gente que tiene una relación con Dios, o hay algo que es natural dentro del hombre. Dios nos creó para que nosotros le adoráramos a Él, para que Él fuera el centro de nuestra vida y lo más importante para cada uno de nosotros como criaturas creadas por Dios. Pero en nuestra propia naturaleza adánica, nosotros hay una rebeldía que hay dentro de nosotros, y esa rebeldía es la que nos separa de Dios y nos lleva por un camino completamente diferente, ¿sí? Y vemos en este joven que era un hijo. Este padre tenía 2 hijos, dice Jesús que tenía 2 hijos en esta historia, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la porción de los bienes que me corresponde, ¿sí? Si nosotros miramos históricamente dentro del pueblo judío, ellos tenían una costumbre, y era que si el padre era malo, el padre tenía que repartir sus bienes con los hijos.
pero era una porción y al hijo menor le daba una porción menos. O sea, el hijo mayor tomaba 2 porciones y el hijo menor tomaba una sola porción. Sí, esa era la costumbre en el Antiguo Testamento. Era como se llevaba dentro del pueblo judío. Pero ese padre era un padre misericordioso y ese padre accedió a la petición que el hijo le dijo de que le diera sus bienes. ¿Sí? Entonces este padre en misericordia se mueve, no porque tenía que hacerlo, porque no era legal hacerlo, pero ese padre se mueve y responde a esa petición que el hijo le hace, de entregarle los bienes, de entregarle la parte que le correspondía. Y dice aquí el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Cuando nosotros, como en el caso de este hijo pródigo, hubo esa rebeldía, ese deseo de salir de la casa paterna, uno en su casa tiene todas las cosas, pero muchas veces dentro del hombre, ¿sí? Cuando uno es joven especialmente, uno dice, no, yo me voy a ir y yo voy a hacer esto. Y uno cree que uno sabe más que las personas mayores, ¿cierto? Uno cree que uno puede enseñarle a sus padres a ser hijos. Y esa es la creencia cuando somos jóvenes. Tenemos fuerza, nos sentimos poderosos para hacer las cosas y entonces el joven permite que esa rebeldía, y fue lo que pasó con este joven de la historia que nos narra Jesús acá. Él dijo, bueno, yo quiero ir a hacer mi vida, quiero ir a disfrutar mi vida. Bueno, entonces lo que me corresponde, démelo, padre. Y el padre le entregó sus bienes y dice que este muchacho salió y fue y empezó a divertirse y a gastarle a sus amigos y despilfarró toda la herencia, ¿sí? Él no pensó el día de mañana, sino dijo, no, el hoy, ¿cierto? Y cuando se es joven muchas veces hay esa situación de que se cree que la vida está en nuestras manos y que la vida va a durar por siempre y que el dinero va a durar por siempre y todo. Y él empezó a vivir perdidamente, ¿cierto? A malgastar este dinero. No pensó, dijo, bueno, ¿qué tal si me falta el día de mañana? No, yo guardo este dinerito acá y todo. Pero yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa también. Nosotros a veces no tenemos la experiencia y la falta de experiencia nos lleva a que, a que estemos por fuera completamente de lo que realmente vale la pena y de lo que realmente es importante, a que podamos tener sabiduría para manejar el dinero, para manejar nuestra vida, ¿cierto? Nos falta. Siempre la experiencia es un factor muy importante en la vida de todos nosotros como personas, porque es lo que nos enseña cómo debemos manejar las cosas, ¿sí? Y dice aquí que este hijo se fue y cuando salió de su casa perdió la cobertura, y es algo que nosotros muchas veces no sabemos o no valoramos. Y es que cuando un hijo sale de la casa en rebeldía, pierde la cobertura. Antes, cuando estaba dentro de la casa, estaba bajo el gobierno de sus padres, estaba bajo el gobierno de su padre, estaba en una relación con su padre, tenía esa relación. Pero una vez que salió, pasó a otro gobierno, a un gobierno que le hizo dañar todo eso, que fue el gobierno de Satanás, ¿sí? Y yo quiero decirle que es muy importante eso. Tenemos nosotros que valorar esa situación de tener la cobertura de la casa, la cobertura del hogar. Yo me acuerdo que cuando mi hijo Daniel era joven, estaba empezando en la edad como, que sería como 17, 18 años, algo así. Me tocó ponerle un ultimátum porque empezó a llegar tarde y hay una hora de entrada y hay unas reglas dentro de la casa que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Y entonces lo llamé al orden y le dije, mira, yo quiero que tú llegues hasta esta hora. Tú no puedes llegar más tarde. Y yo vi que fue insistente esa parte, entonces me senté con él y dije, mira, yo no tengo ningún problema. Si tú estás bajo este techo, tú quieres estar aquí con nosotros en la casa, pues aquí nosotros te amamos y está bien la cosa. Pero hay unas normas que hay que cumplir, hay unas reglas que hay que cumplir y tú tienes que entrar acá hasta determinada hora. Si tú no lo quieres hacer, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tú puedes coger tus cositas y tú puedes irte a otro lugar y tú puedes hacer tu vida como tú la quieres hacer. Entonces tú tienes 2 alternativas. Una, estás bajo el horario y las reglas que están establecidas acá. O 2, tú coges tus cosas y haces tu vida diferente, pero ya no estás acá, en la casa. Y bueno, él lo pensó y cogió sus cosas y dijo, ok, me voy. Entonces yo le ayudé a sacar sus maleticas atrás al carro, que te vaya bien. Montó todas sus maletas al carro y se fue y uno queda con el corazón como padre. ¡Wow! ¿Sí me entiendes? Pero eso es lo que debemos hacer como padres, ¿sí? Y realmente pues oramos con esperanza que nos fortaleciera el Señor, nos ayudara y nos quedamos aquí y empezó a correr él solo por fuera.
Y pasó una semana y ya creo que iba como en 10 días, entonces llegó una vez a la oficina de la iglesia y, papi, yo quiero hablar contigo. Sí. Dijo, no, yo quiero volver a la casa, no, realmente que me he sentido muy mal y no sé qué, y no fue bien. Dijo, y sobre todo que he sentido un gran temor, tengo un gran temor de que yo salí, tú me hablaste de la cobertura y yo me siento sin cobertura, me siento inseguro, me siento muy mal y todo. Yo quiero volver a la casa. Dijo, ok, bueno, tú puedes volver a la casa, pero número uno, ya no tienes llave para entrar. Número uno, se va a cortar el horario una hora más antes. Se va a correr la hora, el horario. Hoy que estamos cambiando de horario, se va a correr el horario. Y entonces, si es bajo esa situación y otra cosa más, tú vas a empezar a pagar un recibo de los servicios. Entonces, escoge el que quieras. Y entonces así fue. Ok, regresó, pero ya regresó bajo condiciones. ¿Sí? Y fue diferente, pero algo que quiero destacar aquí es esto. Es la situación de la cobertura. Cuando nosotros un hijo está bajo la cobertura de sus padres, es muy importante eso, ¿sí? Hay cosas que no son tangibles, que no las podemos medir, que no las podemos medir con dinero, no las podemos medir con una cinta métrica, ¿cierto? Pero son importantes en la vida de las personas. Y eso fue lo que sucedió. Este hijo pródigo se rebeló, el padre le entregó sus bienes, salió de su casa y empezó a vivir perdidamente y cambió de reino. O sea, ya no estaba bajo el reinado de su padre, sino estaba bajo el reinado de Satanás. Y eso lo llevó a los límites de acabar toda tu fortuna, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que sucede cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, cuando el hombre se sale y cree que la puede hacer sin necesidad de Dios, ¿ok? Y es lo que dice Efesios 2:1, que dice que está bajo el gobierno de Satanás y está perdido, sin Dios y sin Cristo verdaderamente, ¿cierto? Está muerto en sus delitos y pecados. Un cambio, pues, desgraciado, básicamente, fue lo que pasó, ¿cierto? Versículo 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tremendo esto, ¿cierto? Dice el relato bíblico que este ciudadano lo envió a su hacienda a apacentar cerdos. Y cuando uno mira la situación, o sea, este muchacho tenía todo en su casa, pero este muchacho se salió, empezó a caminar, anduvo perdidamente, ¿sí? Y terminó todo su dinero. Y cuando vino esa situación de que no tenía nada y que no tenía ni qué comer, entonces se acercó a un hombre del lugar. Y el hombre dijo, bueno, ok, venga a mi hacienda y lo que yo tengo, lo único que yo le puedo dar es que usted vaya y apaciente los cerdos, ¿sí? Y tuvo que tomar ese trabajo, que no tenía otra alternativa, pero dice que aún de lo que comían los cerdos, de las algarrobas que comían los cerdos, no podía él comer, o sea, tenía que básicamente como que pelear con los animales para quitarle las algarrobas que eran para los cerdos. Y algo que ilustra, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, es que para el pueblo judío, para los judíos, el apacentar, el tener que estar con los puercos, con los cerdos, era algo abominable, era una abominación. ¿Sí? Dice también el puerco, tendréis por inmundo, o sea, el cerdo, el puerco era un animal inmundo para los judíos, o es un animal inmundo para los judíos, y actualmente ellos tampoco comen eso porque ellos viven de acuerdo a la ley, al Antiguo Testamento, entonces ellos nunca han comido el cerdo, los puercos, ¿sí? Entonces dice también, ni puerco porque será inmundo, dice en Levítico 11:17 y en Deuteronomio 14:8 está hablando sobre eso. Apacentar puercos entonces era la ocupación más ruin y desagradable que podía imaginar un judío, y es lo que le tocó llegar a él. Y es que dice pensar en el cambio que el pecado produce en el pecador, que la aleja de Dios. Y yo creo que miremos en detalle eso, porque podemos pasar rápidamente, pero quiero que lo miramos, que veamos algunas cosas. Primero, el hijo pródigo era un hacendado, pero ahora ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos como un peón en medio de los cerdos, ¿sí? Después de ser un hacendado, que era la posición que tenía. Entonces, el hombre ha sido creado por Dios como rey de la creación. Cuando Dios nos creó, Dios creó al hombre, Dios lo creó como el rey de la creación, por encima de todos los animales, por encima de toda la naturaleza, de los peces, de todas las cosas. Y ahora está al servicio de ¿quién? De Satanás, del mundo, de las bajas pasiones, ¿sí? Pero el propósito de Dios era otro, era que el hombre reinara sobre toda la creación. Entonces este muchacho era un hacendado, pero ahorita lo encontramos como un peón apacentando cerdos. Otro, el hijo pródigo, era rico, pero ahora es un mendigo.
Y el hombre puede tener muchas riquezas, puede alcanzar muchas cosas, ¿sí? Pero espiritualmente sigue siendo un mendigo, alguien que tiene que estirar su mano para recibir de la bondad de los demás, ¿sí? El hijo pródigo llevaba ropas finas cuando estaba en la casa de su padre. Ahora, ¿cómo lo vemos? Lo vemos con harapos, malolientes, en medio de los cerdos, trapos sucios. Al principio, al salir de las manos de Dios, el hombre llevaba la imagen y semejanza del Creador. Es importante eso. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero ahora está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Cuando estaba en la casa de su padre tenía un traje fino, tenía una ropa muy buena. Ahorita está con una ropa apestosa completamente. El hijo pródigo vivía con su familia. ¿Ahora con quién vive? Con los puercos. En el huerto del Edén, el hombre vivía en comunión con Dios. Ahora, cuando el hombre entra al pecado, cuando deja que el pecado entre a su vida, realmente está separado de esa presencia de Dios y está lejos de Dios por el pecado. Y es lo que hizo, por ejemplo, en Adán y Eva. Ellos estaban teniendo una comunión con Dios, ellos estaban en el huerto del Edén, ellos tenían esa relación y ellos caminaban con Dios, ¿sí? Y era precioso, yo creo que era algo muy lindo, muy hermoso. Cuando uno lo piensa, ese lugar, ese huerto del Edén era un lugar hermosísimo. Flores, plantas, árboles frutales, de lo que quisiera comer, ahí tenía el árbol, ¿sí? Ahí directo a la mata, como dicen, ¿cierto? No era sino estirar la mano y coger la fruta. ¡Qué rico! ¿Sí? Nomás aquí, no sé, en la pequeña huerta que lleva Esperanza, tan rico que es que está uno dando una vuelta y encuentra ahí una fresita y puede quitarle la fresita y se la come, es rico. Yo digo, pero allí no era fresa solamente lo que había, ¿sí? Sino había una multitud de frutas, ¿cierto? Que uno encuentra en sus países y todo, y acercarse y poder tener esa parte de comerla, y no es algo que tiene una cosa que no le sirve a uno y que tiene las semillas de aquí, ni de Monsanto, ni nada de esas cosas tenemos que pensar, ¿no? Ni el GMO, ni nada de esas cosas, sino sencillamente es algo que era natural, era orgánico 100%, y era solamente estirar su mano y comerlo, ¿sí? Tenía esa relación con Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando el hombre pecó, cuando ellos pecaron, desobedecieron a Dios, ellos salieron de la presencia de Dios. Se acabó los paseitos con Dios, se acabó las frutas que poderlas coger así. Ahora de ahí en adelante, dijo el Señor, que ellos tenían que ganar el pan con el sudor de su frente, ¿sí? Y ahí quedamos todos enganchados, y ahí vamos nosotros. Pero hablando del hijo pródigo, él tenía todo en su casa, ¿cierto? Pero ahora él lo había perdido. Ahora estaba con los cerdos. El hijo pródigo comía lo mejor de su casa paterna y ahora come lo que le puede quitar a los cerdos. Básicamente estaba convertido en un animal completamente, ¿sí? Si nosotros lo miramos. Otra cosa, otro cuadro importante es lo que nosotros empezamos a ver de aquí en adelante. Cuando él estaba en medio de los cerdos, cuando él estaba en medio de esa situación, eso lo hizo pensar, lo hizo recapacitar. Muchas veces el hombre, cuando está en el medio del pecado, en medio de esa suciedad, en medio de ese lodo cenagoso, es cuando vuelve y mira a Dios y se acuerda de que hay un Dios que lo ama, hay una vida eterna, hay algo que él está perdiendo, algo que está pasando por delante de él y que él se la está perdiendo, ¿sí? Y es lo que nos dice aquí la palabra. En versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Y yo creo que es interesante porque cuando dice aquí esta palabra que dice, y volviendo en sí, y en esta historia encontramos 4 pasos que todo pecador debe dar para encontrar un verdadero arrepentimiento, y es muy importante que lo miremos. Primero, recobró el sentido. Volver en sí es eso, recobrar el sentido. Es el gran punto de partida de la salvación. El hombre que ama el pecado está fuera realmente de la voluntad de Dios, de poder amar a Dios. Y todo lo que hace realmente lo daña. Y este hombre estaba dentro de esa situación. Ok, sacó el dinero de la casa de su padre, lo que correspondía, su herencia se la comió,
hasta el último centavo lo agotó, y cuando lo agotó entonces tuvo que ir, se acercó a aquel hombre de la ciudad que le dio, de la provincia que le dio trabajo, fue a apacentar los cerdos y no podía ni comer la comida de los cerdos, ¿cierto? Y estando ahí dice que volvió en sí, como que pensó, digo, ay, ¿yo qué estoy haciendo? Pero yo qué hago metido entre estos cerdos, ¿cierto? Yo creo que estaba tratando de comer una algarroba y se la quitó el cerdo y quedó pensando sin comer, simplemente con ganas de llorar, con una frustración tremenda. O sea, yo me puedo imaginar ese cuadro tremendo ahí en medio de una cochera de puercos, ¿cierto? Algo sucio, maloliente, desagradable, con su ropa sucia, su traje roto, tal vez estaba sin zapatos, ya le habían acabado sus zapatos, ¿sí? Y estaba ahí y dice la palabra aquí que volvió en sí. Yo creo que recobrar el sentido es muy importante. Y Cristo dice la palabra, y el hijo pródigo volviendo en sí, es decir, el hijo pródigo recobró su sentido, su conocimiento. Wow, ¿qué me pasó a mí? ¿Cierto? A veces uno dice, pero ¿qué me pasó a mí? ¿Yo por qué estoy aquí metido? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? No, eso no es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Y recapacitó y volvió en sí. Y el hijo pródigo recobró ese sentido de conocimiento, usó sus facultades que había privado, estaba como dormido, como desmayado, como cuando uno se despierta de una siesta, que sí, de pronto o en medio de la noche, se despierta uno y no sabe de dónde es vecino, ¿cierto? Cuando me tumbaron el buzón aquí, que sonó, timbraron, y me levanté, pero está uno como que todavía no se despierta, como que está entre el sueño y la realidad, ¿cierto? Y ya cuando miré y vi el buzón hecho pedazos, ya como que me acabé de despertar. Y yo creo que cuando está diciendo Jesús acá del hijo pródigo que volvió en sí, es como ese punto, ¿cierto? Cuando nos sentimos nosotros que volvemos nosotros a la realidad. Hay locos que vuelven a la realidad por un instante, por un momento son lúcidos y luego recaen en su demencia, ¿cierto? Pero como que tienen un momento de lucidez, como que hay algo ahí. Y así también hay hombres que se detienen por un instante en su carrera pecaminosa y reflexionan sobre sus errores. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cierto? Y recuerdan que hay un Dios, que hay salvación y que se puede perder eternamente esa salvación. Pero luego vuelven en esa carrera por el pecado y ahí se quedan. Vuelven al pecado con más énfasis. ¿Sí? Hay gente que es drogadicta y muchas veces llega a ese punto de entendimiento, pero esa pasión, esa necesidad de la droga, esa situación que su cuerpo le está pidiendo que lo inyecte, que le ponga heroína o algo así, es más fuerte y vuelven otra vez y vuelven con más fuerza a ese pecado. Pero también cuando la gente vuelve en sí, muchas veces la gente está metida en la droga, muchas veces la gente está metida en un vicio, pero de pronto vuelve en sí, de pronto dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? No, Dios, ayúdame, y buscan ayuda y buscan a un lugar, van a un lugar donde les pueden ayudar y pueden salir de ese lugar. Y yo creo que lo que Dios desea realmente para nosotros, ¿cierto? Para la gente. Una actitud humilde. Versículos 18 y 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y yo creo que este punto es muy importante, una actitud de humildad. Padre, ya no tengo derecho a ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y este segundo paso es el verdadero arrepentimiento, que es la humildad. Si nosotros queremos cambiar nuestra actitud, tenemos que seguir esos pasos del hijo pródigo que vemos acá. Número 1, volvió en sí, se dio cuenta de la realidad donde estaba. Pero ¿sabes qué? Fue una persona humilde. Dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo derecho a volver a la casa de mi padre. Yo me comí todo, consumí mi herencia completamente. Pero por lo menos voy a ver si él tiene misericordia y me permite vivir como uno de sus jornaleros, porque allá tienen comida, tienen alimento. Mi padre es un hombre bondadoso, un hombre que les da alimento a todos sus empleados, a todos los jornaleros, a toda la gente que trabaja con él, les da un buen alimento y él es un hombre bueno. Pero no lo que yo estoy haciendo aquí en medio de los cerdos, que ni siquiera puedo comer. Y este hombre dueño de esta hacienda ni siquiera se entera de esa situación. Está lejos de esa realidad, ¿sí? Entonces, la humildad nos ayuda a reconocer dónde nosotros estamos, cómo realmente es nuestra situación. Yo creo que nada de nosotros mismos nos puede recomendar delante de Dios. Y hasta que no hayamos reconocido, esto es inútil que nosotros vayamos o podamos tener un verdadero arrepentimiento. En 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces vemos primero que volvió en sí, luego
que hubo humildad en su corazón para reconocer y volver a la casa de su padre, pero volver humillado, volver realmente con la cabeza agachada, arrodillado delante de su padre. Una confesión sincera: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el tercer paso en el verdadero arrepentimiento es la confesión sincera. El hijo pródigo, con franqueza y sencillez, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Y yo creo que es muy importante, si nosotros queremos tener un verdadero arrepentimiento, que seamos sinceros en nuestra declaración de arrepentimiento delante de Dios, que hablemos con franqueza, con sencillez, pero con franqueza. Y es preciso que siempre nosotros llevemos delante de Dios eso. ¿Sí? Tal vez podemos decir: Señor, yo he pecado con mis ojos, yo he pecado con mis pies, yo he pecado con mis manos, pero tenemos que ser específicos. La parte del arrepentimiento es algo en lo cual nosotros tenemos que venir humillados delante de Dios, pero tenemos que ser francos con Dios. Si nosotros nos arrepentimos y solamente llevamos unas cosas, mencionamos unas cosas delante de Dios y otras cosas las dejamos ahí guardadas, es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada y no va a tener ningún efecto sobre nuestra vida, ¿cierto? Mientras nosotros retengamos un solo pecado y no lo confesemos, nos llevará a la miseria y a la muerte eterna y seremos arrastrados en el lodo del mundo, pero no vamos a tener nosotros el verdadero resultado de ese arrepentimiento, ¿cierto? El arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento que confiesa con sinceridad, con humildad, pero con franqueza todo lo que está en nuestra vida. No guardar absolutamente nada cuando nosotros confesamos. Entonces aquí sigue otra parte que es una firme resolución. Me levantaré e iré a mi padre. Y es lo que dice el versículo 20. Dice: y levantándose vino a su padre. Es interesante esto. Levantándose vino a su padre. Y el cuarto paso es el verdadero arrepentimiento. Es cuando nuestra voluntad se transforma en acción. Reflexionar, humillarse, confesar nuestros pecados no es suficiente. Es preciso buscar lo que hizo el hijo pródigo. Y levantándose vino a su padre. Nosotros necesitamos abandonar el pecado. Es preciso ponernos en pie con firmeza y con resolución. Abandonar el pecado para siempre y dirigirnos a Dios para servirle el resto de nuestra vida. Se dice que el camino al cielo está empedrado de buenas resoluciones, de cosas buenas que la gente quiso hacer. ¿Sí? Así es como está empedrado el camino al infierno, perdón. El hijo pródigo formó una resolución, resolvió confesar su pecado a su padre y pedirle asilo como jornalero, porque legalmente había perdido su posición. Y levantándose, vino. Y este es el gran paso. Yo creo que no solamente es importante querer uno cambiar, entender uno dónde está, ¿cierto? No solamente es la humildad lo que tenemos nosotros que usar. No solamente es confesar lo que nosotros hemos hecho, nuestro pecado completamente, sino es tomar acciones. ¿Sí? Hasta ese punto, muchas personas lo han hecho. ¿Sí? Llegan a un punto de reconocer, de arrepentirse, de ser humildes, de llorar delante de Dios, mucha gente con dolor profundo y sincero. Pero yo creo que un paso importante es cuando nosotros tomamos acciones. Él se movió y fue a su Padre. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, llegar delante de Dios y decirle: Señor, mira, esta es mi situación, confesar y sacar, ¿cierto? Pero demanda una acción de parte nuestra. Yo creo que es el paso más importante. Es el cuarto paso aquí, pero es el paso más importante. Esa firme resolución. Entonces, hacer y tomar acción. Ese es el gran paso. Y el número 3, el cuadro número 3 y el último es el de la bienvenida. Yo creo que aquí es realmente conmovedora esta historia que vemos en el versículo 20. Dice: y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tremendo. Este hijo pródigo tomó esa decisión y dijo: voy a ir a mi padre, ¿cierto? Y yo creo que ese padre salía todas las mañanas. De pronto no podía dormir y se levantaba y se acordaba de su hijo. Se acostaba y se acordaba de su hijo. Y se levantaba y se acordaba de su hijo. Y yo creo que todos los días se asomaba al horizonte a ver si podía ver a su hijo que volviera. Tenía esa esperanza, ese deseo en su corazón. Y dice que cuando el hijo pródigo tomó esa decisión de ir a su padre, empezó a caminar hacia el lugar donde su padre estaba.
Y dice que cuando él estaba caminando, yo creo que su padre, como solía hacer todos los días, se levantó y miró hacia el horizonte donde estaba, todos los días había mirado por no sé cuánto tiempo, pero no había visto a su hijo. Pero cuando se levantó y vio un bulto, vio algo que se movía, yo creo que se quedó mirando, ¿eso qué es? Y empezó a ver la figura de alguien que venía. Y hay algo que nosotros identificamos a nuestros hijos, ¿cierto? Algo por lo que identificamos a nuestros hijos. Y a pesar de que cuando ya vio más de cerca, vio a un ser completamente demacrado, vuelto nada. Yo creo que estaba sin afeitar, metido con los cerdos. A distancia pudo oler el olor de los cerdos, ¿sí? Y descalzo, vuelto nada, como cuando uno ve, por ejemplo, en sus países esos pordioseros, ¿cierto? Sí. Que generalmente cargan algo ahí y están descalzos, sangrientos sus pies, están puercos, negros los pies, las manos, las uñas, todo ese tipo de cosas. Yo creo que todo ese conjunto de cosas estaba en ese hijo que estaba regresando a la casa de su padre. Pero su padre dice que cuando lo vio, fue movido a misericordia y fue y se lanzó donde venía el hijo. Fue y lo encontró en el camino, ¿cierto? Y no me importó si venía con pecueca, venía con chucha, con todas las cosas feas que había, ¿cierto? No le interesó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él estaba pensando que era su hijo solamente. Y lo abrazó y lo besó y lloró y lloraron los dos. Y yo creo que hubo un momento donde las lágrimas se juntaron, las del padre con las del hijo, en un momento precioso allá, ¿cierto? Un momento donde al padre no le importó nada, porque cuando uno ama a un hijo, eso es mucho más profundo que cualquier otra circunstancia y no está uno pensando en esas cosas, ¿cierto? Pero ese es el amor del Padre. Yo creo que ese es el amor hermoso y maravilloso que Dios tiene con nosotros. Yo creo que cuando nosotros llegamos delante de Dios y ese pecador llega delante de Dios, Dios llora con nosotros, Dios nos toma en sus brazos, nos abraza y nos muestra el amor y sentimos el corazón y el latir del corazón del Padre. Y yo creo que la parte hermosa de esta historia es ver realmente cómo uno se puede equivocar, pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que siempre está con sus brazos abiertos para atraernos, para recibirnos, que nunca nos está criticando diciendo, mira lo puerco que estás, ve y lávate y vienes acá y se presenta en media hora. No, Dios Él no hizo eso. Ese Padre que nos muestra, que nos narra Jesús, fue un padre que fue y abrazó a su hijo sucio, puerco, con toda la porquería, ¿sí? Y este hijo empezó a hablarle a su padre lo que él había dicho. Dice, y levantándose vino a su padre y cuando lo vio, aún estaba lejos, y lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Tremendo. Yo creo que aquí vemos algo realmente maravilloso de la bienvenida, ¿cierto? Este hijo nunca soñaba que su padre lo amaba tanto y que lo estaba esperando. Pero llega el hijo pródigo rendido, agotado, con sus fuerzas y harapiento, descalzo. Y su padre no se fijó en ninguna de estas cosas, sino que se abalanzó sobre su hijo y lo besó y lloró con él y se mezclaron las lágrimas, se mezcló todo ahí entre los dos, padre e hijo, en ese abrazo, en ese amor, en esa reconciliación. Y el padre inmediatamente mandó que le quitaran esos trapos viejos y le pusieran el mejor vestido, ¿sí? Y le pusieran el mejor anillo. Yo creo que el padre estaba mirando, ok, esas manos que hicieron mal, esas manos que hicieron todo lo malo mientras estaba lejos de acá, a esas manos yo quiero que le pongan un anillo de oro, ¿sí? Y esos pies que venían sucios y todo, que fueron los que lo llevaron y lo sacaron de este lugar, pero también los que lo han traído. Yo quiero que a esos pies le pongan unos zapatos. Y yo creo que lo bañaron a él, quitaron todo su mugre, todas las cosas, y le pusieron ese traje hermoso, y le pusieron unos zapatos nuevos, y ese anillo, y esa ropa hermosa. Yo creo que eso es lo que Dios hace cuando uno como pecador llega delante de Dios. Dios nos toma, nos quita toda nuestra inmundicia, todo lo que nosotros tenemos que es feo del mundo, de Satanás, allí, todas esas pasiones bajas quedan a un lado, y Dios nos limpia, y nos pone un traje nuevo, un vestido nuevo, unos zapatos nuevos, un anillo nuevo, y sobre todo tenemos el amor y la cercanía del Padre. Yo creo que es algo bien hermoso, y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de los pecadores, con cada una de las personas cuando nosotros llegamos delante de Dios. A veces nos olvidamos, a veces las cosas de la vida son tan duras que nos olvidamos realmente de que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos está esperando con ese amor eterno,
¿cierto? Y que nos va a abrazar y nos olvidamos. Yo creo que el hijo pródigo nunca soñó cuando estaba metido en los cerdos en quién era su padre, ese padre tan amoroso y tan especial que tenía, ¿cierto? Pero cuando llegó y tuvo ese recibimiento se sintió completamente desconcertado. Yo creo que lo desconcertó porque ese amor del Padre y ese abrazo que le dio el Padre fue un abrazo de bienvenida. Y yo creo que eso es lo que Dios hace con los pecadores. Cuando nosotros llegamos delante de Dios, Dios nos abraza con ese abrazo maravilloso de Él, nos hace sentir el latido de su corazón, nos hace sentir la gracia y el favor de Él. Sí, ese Padre dice que lloró con su hijo estando ahí mientras lo tenía abrazado. Sí, no le importó ninguna de las cosas y que Él tenía, ni su mal olor, ni que no tenía ropa, ni que no tenía zapatos, ¿sí? Ni sintió vergüenza de su hijo, no, en ningún momento. Dios no siente vergüenza de nosotros, aun cuando nosotros nos equivocamos, pecamos, tomamos el camino equivocado, pero cuando volvemos delante de Dios con sinceridad en nuestro corazón, como volvió este hijo pródigo, Dios nos recibe con ese amor maravilloso que tiene, que solamente Él nos puede dar como ese Padre amoroso que es de nosotros. Entonces, yo creo que encontramos aquí una transformación completa. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención, y es que dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y yo creo que cuando este hijo pródigo llegó allí, los ángeles se regocijaron en el cielo, ¿cierto? Porque este hijo pródigo se había arrepentido y estaba volviendo, retornando al lugar de donde había salido. Y yo creo que Dios es lo que quiere para nosotros, que nosotros nos volvamos en esa relación de amistad, en esa relación de amor con Él, que nosotros podamos sentir que tenemos un Padre. ¿Sí? Muchas veces nuestro padre terrenal nos puede fallar. Nosotros como padres que somos podemos fallarle a nuestros hijos, pero Dios nunca nos falla. Y esa es la figura. A veces cuando uno tiene la imagen de un padre que ha fallado en la tierra, le es difícil pensar en que Dios es nuestro Padre, pero Dios es un Padre amoroso, es un Padre bueno, es un Padre misericordioso. Y como lo vemos aquí narrado por Jesús en esta historia del Hijo Pródigo, vemos realmente que es un Padre que nos está esperando siempre. Siempre tiene ese deseo de que nosotros vayamos a Él. Es el deseo de su corazón, nunca nos va a forzar. El Padre del Hijo Pródigo no salió a buscarlo, ni le puso la policía, ni le puso detective. No, porque eso no hubiera sido realmente la forma de traerlo a su casa. Pero había una forma, y esa forma le dolió a ese padre. No sé cuántos meses estuvo sin su hijo. Yo creo que cada vez que se sentaba a la mesa se acordaba de su hijo. Y cada vez que comía y cada vez que se acostaba en su cama, ¿sí? Y cada vez que tenía todas las cosas, se acordaba de su hijo en cada momento del día. Lo tenía presente y miraba el horizonte. Pero una vez que lo vio venir, fue y se lanzó y le mostró su amor y su cariño y su afecto. Y yo creo que es lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? No importa en el lugar que nosotros nos encontremos, no importa lo que nosotros hayamos pasado o estemos pasando, Dios tiene ese amor y esa misericordia para nosotros. Y Dios nos está esperando con sus brazos de amor, con sus brazos de misericordia. Tiene sus brazos abiertos para recibirnos en todo momento. Entonces, pues yo creo que esta historia nos motiva a nosotros a pensar que tenemos un Padre que realmente vale la pena llegar delante de Él con confianza, con seguridad, ¿sí? Aunque no merecemos nada, como este hijo pródigo, no merecía ni ser llamado su hijo, después de que salió y después de todo lo que hizo. Pero así es Dios con nosotros. Dios nos da el mejor vestido, el mejor traje, el anillo de oro, los zapatos nuevos y nos da un nuevo estilo de vida. Hay una transformación completa en nuestra vida. Entonces es lo que Dios quiere y es el carácter y el corazón de Dios para nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque podemos venir siempre delante de ti, no importa lo lejos que nosotros estemos, no importa la distancia que hemos permitido en nuestra relación contigo, Señor. Pero Padre, gracias porque podemos siempre venir delante de ti con seguridad, con confianza. Gracias porque tú eres ese Padre amoroso, ese Padre bueno que nos ama, Señor, que cuidas de nosotros, que nos das siempre lo mejor y tienes lo mejor para nosotros. Señor, te damos gracias por esa obra preciosa que tu Hijo Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar contigo, hoy podemos disfrutar de tu reino, podemos disfrutar de tu presencia, Dios. Y realmente, como dice la Escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Es el mejor lugar donde nosotros podemos escoger estar, Señor. Gracias, Dios, porque en ese lugar que nos encontramos contigo y te tenemos a ti, nos sentimos completamente realizados, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a nuestro corazón a través de esta historia, Señor, que encontramos en tu palabra. Y siempre tu palabra nos trae luz y nos trae entendimiento. Ayúdanos, Dios, a pensar, a meditar, a que no sea esto algo más que nosotros recordamos después de haber leído esta historia y haber escuchado posiblemente algunas prédicas sobre esta historia, Señor, sino es algo que tú
traes tu voz, Señor, para hablar a nuestro corazón en el día presente, en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres ese Padre amoroso que nos amas con amor eterno, Señor. Y Padre, si alguna vez hemos dudado de ti, Dios, nos arrepentimos, Señor, porque tú eres ese Padre que tienes y quieres lo mejor para cada uno de tus hijos. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Queremos tener siempre un corazón agradecido, que hemos recibido todo lo mejor de ti, tu amor, tu cariño, tu abrazo precioso, Señor. Necesitamos, Señor, ese abrazo todos los días de nuestra vida. Necesitamos la cercanía, queremos acercarnos a ti, a tu presencia y sentir ese latir de tu corazón, Señor, muy cerca de nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres ese Padre que nos amas con amor eterno y por eso diste a tu Hijo para morir por nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por la obra preciosa, redentora, maravillosa que ha hecho en nuestras vidas, Señor. Y que gracias a la obra de tu Hijo, hoy estamos aquí delante de ti, Dios. Gracias, Dios, porque Él nos ha permitido la entrada a tu reino. Y gracias porque un día vamos a estar contigo adorándote por la eternidad. Te damos la gloria y la honra, Padre. Y todos decimos amén en el nombre de Jesús.